Buenos días a todos. Siendo las 9:05 de la mañana, daremos inicio a nuestro evento de Microsoft Copilot. Bienvenidos a todos nuevamente a este espacio de Microsoft Copilot. Es un gusto tenerlos por aquí y agradecerles por tomarse el tiempo de acompañarnos. Mi nombre es Juliana Callejas y yo soy parte del equipo comercial de KCP Dynamics junto a Oscar Citelli. También nos acompaña Álvaro Arévalo y Nicolás Gamboa del área de técnica de licencias. Hoy hablaremos sobre cómo la inteligencia artificial integrada con Microsoft 365 Copilot está revolucionando la productividad empresarial, permitiéndonos trabajar de manera más ágil y eficiente. Antes de comenzar, les informo que esta sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora. Pueden escribir sus dudas en el chat durante toda la presentación o levantar la mano y con gusto les habilitaremos el micrófono. Para que tengan una claridad sobre los temas que abordaremos el día de hoy, aquí les presento la agenda de actividades. Comenzaremos con una breve introducción sobre KCP Dynamics, nuestro enfoque en la digitalización de las empresas y cómo ayudamos a las organizaciones a optimizar sus procesos. Continuaremos dándole paso a Diego Abril, quien realizará una demostración en vivo sobre cómo Copilot transforma el trabajo diario, automatizando tareas y explicará los pasos claves para adoptar Copilot en sus empresas, desde los requisitos técnicos hasta las mejores prácticas para aprovechar al máximo su potencial. Después tendremos un espacio donde compartiremos ofertas exclusivas y beneficios especiales para las empresas que deseen implementar Microsoft 365 Copilot con el respaldo de KCP Dynamics. Por último, tendremos un espacio de preguntas y respuestas porque sabemos que este tema genera muchas inquietudes y lo que deseamos es que ustedes se vayan con total claridad de cómo funciona Microsoft Copilot. Quiero contarles un poco sobre KCP Dynamics. Llevamos más de 20 años acompañando a las empresas a dar ese salto hacia la digitalización y soluciones que facilitan el trabajo diario y que generan impacto real en la productividad y en el crecimiento del negocio. Nuestro compromiso está claro. Hacemos que el cambio tecnológico suceda. Y para lograrlo, aprovechamos las tecnologías más avanzadas del ecosistema Microsoft, permitiendo a nuestros clientes generar sus operaciones de manera más inteligente, integrar sus áreas de negocio y tomar decisiones basadas en datos reales. Para que todo esto suceda, tenemos nuestro portafolio. Implementamos el ERP de Microsoft, que es Microsoft 365 Business Central. Este integra la gestión de contabilidad, inventario y operaciones en una sola plataforma, permitiendo a nuestros clientes de manera más eficiente centralizar la información de sus negocios. También contamos con Power BI, Azure y Microsoft 365, que potencia la colaboración y la productividad con herramientas integradas y ahora de la mano de Microsoft Copilot. Ahora sí, pasamos al punto más esperado del evento, Microsoft 365 Copilot en acción. Para ello los dejo con nuestro experto Diego Abril, quien nos demostrará en vivo todas las funcionalidades de Microsoft 365 Copilot. Bienvenido, Diego, adelante. Hola Juliana, ¿cómo estás? Buenos días Buenos a todas las días. personas que nos acompañan en esta mañana, en este espacio el día de hoy. A todos muchas gracias por el tiempo que nos brindan, por el espacio. Esperemos que este espacio, esta sesión que hemos estructurado el día de hoy, pues sea de su agrado, sobre todo les pueda generar mucho interés sobre todas las capacidades que tiene Copilot a nivel de producto, no solamente a nivel de empoderar a la organización a hacer más, sí, como misión de Microsoft, sino que en efecto a todos y cada una de las personas que están aquí en las distintas labores, áreas que desempeñan en el día a día, entonces, áreas de recursos humanos, operaciones, comerciales. Entonces, como Copilot nos ayuda a impulsar un entorno de productividad, generando pues mucha eficiencia, reducciones de tiempos, esfuerzos y demás. Entonces, nada, quisiera que ustedes me comentaran desde hace cuánto creen ustedes que se viene manejando la inteligencia artificial, desde hace cuánto tiempo, lo que ustedes consideren en el chat, no sé, hace 2 años, un año, 6 meses, 20 años, no sé, ¿hace cuánto tiempo ustedes creen que existe la inteligencia artificial? Entonces, acá yo les voy a ir tratando de leer Aquí nos dicen que dentro hace del unos chat. 50 años, 15 años, 20 años. Javier nos dice que 15, Verónica 20, Julián Salamanca 30, Juana dice que más de 20 años. Jaime nos dice hace más o menos unos 50 años. En efecto, más o menos uno de los hitos que se tuvo más, digamos que fueron de mayor participación o de participación, no, sino como un impacto a nivel tecnológico fue el test de Turing y eso ocurrió más o menos para los años o la década de los 50. Entonces, se podrán imaginar
cómo fue, en efecto, pues eran modelos de aprendizaje autónomo algo diferentes y demás, pero pues desde ese entonces se viene manejando pues todo el tema relacionado a la inteligencia artificial. Entonces hablamos de más o menos más de unos 70 años aproximadamente. Como les menciono, en la década de los 50 se pudo generar un espacio de interacción o de participación hacia los modelos de inteligencia artificial. Si ya en este momento cuentas con Microsoft 365 y tienes Microsoft 365 empresa estándar, esa licencia es una licencia base para utilizar Copilot. Obviamente, Copilot es un modelo de licenciamiento por aparte. Ahorita se los voy a explicar en una rueda, pero si hay clientes o hay usuarios en esta sesión que tienen licencia estándar, licencia premium, licencia básica, planes como E5, E3, F1, F3, pues son planes suficientes o base para poder sobre esa licencia instalar Copilot. Importante, el que yo tenga Microsoft 365 en alguno de esos planes que yo les menciono, digamos que es aditivo Copilot, se puede incluir, ¿sí? Pero no está incluido en la licencia base, ¿me explico? Es decir, por haber comprado Microsoft 365 empresa estándar, no significa que yo ya tenga Copilot con esa licencia estándar. Necesito adquirir la licencia de Copilot. Me presento con todos ustedes, mi nombre es Diego Abril, yo soy especialista de soluciones de Microsoft en temas de Modern Work, seguridad e inteligencia artificial para algunas subsidiarias de la región de Américas en Microsoft. Y hoy vamos a hablar justamente de la magia que puede hacer Copilot a nivel de productividad, cuáles son los entornos de gestión que se tiene sobre la transformación, cuáles son las capacidades de productividad que tenemos nosotros hacia unos entornos de gestiones de optimización de tiempo, de resultados, garantizar capacidades de eficiencia y demás. Esto hace parte de las capacidades que tenemos nosotros hacia las capacidades de productividad de los usuarios. Recordemos un poco la misión de Microsoft. La misión de Microsoft es empoderar a cada persona y a cada organización en el mundo para que pueda alcanzar o hacer más. Entonces, démonos cuenta justamente eh, de todos los entornos de transformación en los que estamos. Las industrias se están transformando rápidamente. Yo les quisiera hacer una pregunta acá a las personas que están en la sesión. Eh, ¿A qué generación pertenecen? ¿Cuáles son las generaciones a que hago referencia? Baby boomers, millennial, generación centennials, bueno, no sé a qué generación pertenecen según su año de nacimiento. No sé si saben a qué generación pertenecen, si de pronto en el chat me pueden ir diciendo, sí, yo soy millennial, no, yo soy baby boomer, yo soy, no sé si nos pueden ir diciendo cuáles son las opciones, las generaciones a las que pertenecen ustedes. Aquí los quisiera ir leyendo en el chat. Si no ves el chat, nos dice Edgar, que es generación X, Herman nos dice que pertenece a la generación de los cuchos, Verónica generación X, tenemos mucha generación X y millennials en este webinar. Ahí John Dale, nos dice que es modelo 79, entonces estamos como por las mismas generaciones. perfecto. No, bueno, miren, se los pregunto por qué, porque digamos que todo, estamos viviendo primero un punto de inflexión a nivel tecnológico. Un punto de inflexión a nivel tecnológico es, todos hemos escuchado, incluso en la parte geopolítica, lo que representan las inteligencias artificiales. Les voy a hacer algo muy importante y es que eh, se estima, y hay un libro, el cual pues me gusta hacer referencia un poco, que se llama Net Force de Tom Clancy, y él habla sobre el poder de la data o el poder de la información, en este caso el poder del Internet en su principio. Y hablaba en ese libro, el cual fue escrito hace varios años, sobre cómo las potencias del mundo se iban a, llamémoslo así, a encaminar o se iban tal vez en ese orden geopolítico el cual estamos viviendo, se iban a empezar a encaminar hacia ser potencia o no por el poder y control que tenían sobre la información. Y nos hemos dado cuenta efectivamente que eso ha sucedido con distintos vetos comerciales y ciertos temas que se empiezan a generar, pero realmente existe un modelo de inteligencia artificial o existen modelos de inteligencia artificial los cuales están basándose sobre la información, y en ese entorno de transformación nosotros nos damos cuenta de las capacidades que ofrece sobre el poder de la data, sobre la capacidad de productividad que se empieza a generar. Entonces, en ese punto de inflexión nos damos cuenta el papel que juegan las inteligencias artificiales. Sin lugar a dudas, el mundo se está evolucionando y existe un modelo de crecimiento económico, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino a nivel global. Y en efecto, como les menciono, pues nosotros estamos hablando de un proceso de transformación. Resulta que acá nos damos cuenta justamente los tiempos que le tardó. No sé, yo les pregunto a ustedes, ¿tienen redes sociales? Eh, ¿Cuál es la red social que hace que tienen más, llamémoslo así, que tienen más antigüedad de uso para ustedes? Es decir, no, si yo usé, no sé si ustedes se acuerdan hace mucho tiempo que existía una red social que se llamaba Hi-Fi, que se llamaba MySpace, Facebook, en fin.
Entonces, nos damos cuenta cómo existen hoy en día, y esto es un escenario para que lo veamos justamente de la transformación y del crecimiento exponencial. Mientras los smartphones o los celulares que usamos hoy en día nosotros tardó 16 años en llegar a 100 millones de usuarios, el Internet tardó 7 años, nos damos cuenta cómo a los modelos de inteligencia artificial, en este caso a ChatGPT como de OpenAI, le tardó tan solo 3 meses llegar a los 100 millones de usuarios. Entonces vemos un impulso justamente de productividad y demás. ¿Listo? Resulta que más o menos, ¿cuánto tiempo tardan ustedes al frente de sus computadores en la jornada laboral? Más o menos, que ustedes nos digan en el chat. No sé, me demoro 6 horas, 7 horas, 8 horas de la jornada laboral que tienen ustedes. ¿Cuánto tiempo gastan más o menos en trabajando en su día a día al frente del computador? Nos dicen toda la jornada, Sandra, 9 horas, Rodolfo dice 14 horas. Rodolfo, ¿haces pausas activas? 16 horas, dice Lilian, 6 horas, más de 8 horas, dice Daniel. En efecto, nosotros estamos gran parte del tiempo, casi que una tercera parte de nuestra vida, me refiero en el día a día, al frente de los computadores, al frente del computador y demás. ¿Cuánto tiempo de eso nosotros tenemos en actividades del día a día? Ya lo vamos a ver. Entonces, resulta que en esos indicadores o en esos índices de tendencia laboral, nos damos cuenta que la deuda digital nos está costando innovación. Otro descubrimiento es que hay una nueva relación entre la inteligencia artificial y el colaborador y sin lugar a dudas, todos los empleados necesitan adaptarse a la inteligencia artificial. Yo hace un momento les preguntaba si sobre qué generación eran, digamos, algunos decían millennial, de los cuchos, generación Y, yo estoy simplemente repitiendo lo que ustedes estaban diciendo, generación X. Resulta que para el año 2025, es decir, este año, se estima que más del 70% de la fuerza laboral del mundo esté compuesta por millennials. ¿Listo? Entonces, acá tenemos nosotros un aspecto importante. Nosotros, y a lo largo de toda la historia de la humanidad, el ser humano, digámoslo de alguna forma, como especie animal, se ha caracterizado por adaptarse a los cambios y a las transformaciones o exigencias, pues, de la naturaleza, ¿sí? Resulta que una de las capacidades de transformación es en el mercado laboral. Justamente nosotros, si deseamos mantener un escenario competitivo, tenemos que adaptarnos a las nuevas exigencias del mercado. Yo les pregunto, les hago aquí una pregunta. ¿Le temen ustedes a las inteligencias artificiales? ¿Tienen ustedes cierto temor de ser reemplazados por las inteligencias artificiales? Aquí me gustaría leerlos en el chat, si sí, si no. Algunos usuarios dicen que no, algunos otros dicen que sí, para nada. Bueno, en efecto, digamos que, como les mencionaba, a lo largo de todos los años o a lo largo de toda la cadena de evolución nuestra, nosotros tenemos que adaptarnos a esas necesidades, y hablo de necesidades desde el punto de vista individual, nosotros individualmente, para generar y garantizar una competitividad, ¿sí? Competitividad desde el punto de vista personal o individual, y en efecto a nivel de las organizaciones, cómo se transforman y se adaptan para garantizar una continuidad a nivel del mercado. Entonces, en efecto, se cambian cosas, claramente, no vamos a decir que es como si nada pasara, por eso hablamos de un punto de inflexión, pero es como nosotros nos adaptamos a esos escenarios o a esas nuevas exigencias. La verdad, la inteligencia artificial es una herramienta para poder, dependiendo de cómo lo queramos ver, y es ahí donde dependemos nosotros de cómo adaptamos y nos adoptamos justamente hacia esos escenarios de transformación. Puede ser una herramienta muy poderosa para impulsar el desarrollo y la creatividad y demás. Entonces, algo que nos damos cuenta es que el 64% de los empleados no tienen tiempo suficiente. De esas, acá les pregunto, de esas más o menos 8 horas, que fue la respuesta promedio que ustedes pusieron en el chat, más o menos cuánto tiempo están pasando en reuniones en el día a día, cuánto tiempo están pasando respondiendo correos. De esas 8 horas más o menos, em, para hacer esas actividades del día a día. Es decir, probablemente esta es una reunión de esas que nosotros tenemos, sí, y probablemente no es la última ni la primera del día. Probablemente algunas personas empezaron su día a día antes de las, no sé, 7 de la mañana o a las 7. Pues ya tenemos una, dos reuniones que ya llevamos más o menos, y pueden haber más reuniones después de esta, en efecto. Eso es algo que ha sucedido. La pandemia fue un catalizador de justamente todo ese escenario de innovación, de adopción tecnológica, de transformación digital y demás. Entonces nos damos cuenta cómo pasamos más por lo menos del 40 o 50% de la jornada de trabajo al frente de reuniones y demás. Nos damos cuenta que el 60% de los líderes dicen que la falta de innovación es una preocupación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Es importante un escenario y un pensamiento crítico y estratégico de innovación.
¿Cuánto tiempo estamos pasando nosotros dentro de las aplicaciones de Microsoft? Más o menos un 57% de nuestra jornada de trabajo la estamos pasando en reuniones, correos, chats y demás, y un 43% en creación, realizar un informe, crear una carta, hacer una presentación, etcétera. Entonces, algo que es una realidad y algo que nosotros mencionamos es el trabajo no debería ser tan duro. Ayer yo hablaba específicamente con una persona, con un cliente, que estábamos teniendo una conversación justamente sobre la inteligencia artificial y decía, yo tengo fácilmente 5 reuniones al día, 5 o 6 reuniones, eso es prácticamente 6, 7 horas o más de la jornada de trabajo, o sea, casi las 8 horas de la jornada de trabajo están al frente de reuniones, llamadas, etcétera, etcétera. Y le daba tiempo de responder los correos en las noches. Entonces, ¿cómo esto nos ayuda y los modelos de IA y nosotros para poder impulsar el trabajo? Miren, esta pregunta que les mencionaba hace un momento, 49% de las personas dicen que les preocupa que la IA reemplace sus trabajos. Mientras en otro escenario, el 70% delegaría la mayor cantidad de trabajo posible a la IA para reducir sus cargas de trabajo. Justamente es el mensaje que yo les decía, dependiendo de cómo nosotros veamos la realidad. Entonces, si lo vemos como una amenaza o realmente lo convertimos en una potente herramienta para impulsar la productividad, para impulsar la capacidad de creación o delegar y gestionar muchas tareas hacia estos modelos de inteligencia artificial. Esto hace parte de lo que nosotros tenemos. Algo muy importante, y pues creo que todos ustedes ya conocen, es Copilot. Copilot es una herramienta de inteligencia artificial generativa para poder impulsar el desarrollo o la creación de tareas, desde tareas simples hasta tareas muy complejas como escenarios de automatización y demás. Entonces, realmente Copilot es una herramienta diseñada por Microsoft para poder impulsar las capacidades de productividad de las organizaciones, que se integra a muchas soluciones o plataformas que Microsoft comercializa, como cuáles, como las herramientas de Copilot en Microsoft 365. Eso quiere decir soluciones como Copilot dentro de Word, dentro de Excel, es decir, esa solución que se llama Copilot para Microsoft 365. ¿Listo? Entonces yo tengo la capacidad de tener entornos de productividad en las organizaciones, la capacidad de tener escenarios de gestión, de optimización de resultados, pues gracias a esto. Esta es la rueda sobre la cual nos vamos a enfocar un poco y ya vamos a pasar justamente a ir a la explicación o a la demostración de lo que hace Copilot, ¿cierto? Entonces, hay algo, y por ahí creo que en el chat veía y decían, yo estoy viendo Copilot así, y mandaban una captura de pantalla. Creo que era Jaime el que mostraba esto. Entonces resulta que hay Copilot a nivel de sistema operativo, ¿sí? Entonces ustedes tienen un Copilot a nivel del sistema operativo donde ustedes le preguntan o hacen algún tipo de interacción con esto. Hay otro Copilot, el cual ustedes pueden ver dentro del navegador, pero resulta que hay distintas herramientas justamente, o hay, llamémoslo de alguna forma, distintos Copilot. Cuando digo distintos Copilot, hago referencia a los escenarios a los que Copilot se integra nativamente en dicha aplicación o servicio. El Copilot sobre el cual vamos a enfocarnos el día de hoy es el Copilot para Modern Work, es decir, el Copilot que ustedes utilizan en las aplicaciones como Word, como PowerPoint, como Teams, como OneNote, ¿sí? Que es completamente diferente al asistente o al Copilot que ustedes ven en su navegador o el Copilot que ustedes ven a nivel de su sistema operativo. Si yo le digo acá Copilot, acá de hecho les voy a mostrar, yo estaría abriendo el Copilot que tengo para, en este caso, el Copilot para el Windows, para el sistema operativo que yo estoy utilizando. ¿Sí? Completamente diferente al Copilot que yo voy a utilizar en la demostración que voy a hacer, que es dentro de las aplicaciones de ofimática. ¿Cómo existe un Copilot diferente para las herramientas? ¿Hay alguien aquí desarrollador, desarrollador de software? Entonces, por ejemplo, alguien que utilice algún tipo de IDE, como, no sé, IntelliJ, como Visual Studio, en el cual Copilot me ayuda para generar código o escritura de código más limpio, ¿cierto? El Copilot que yo utilizo para utilizar, llamémoslo de alguna forma, em, herramientas de código, de desarrollo de código bajo, como en este caso las soluciones de la Power Platform. Entonces, centrémonos en esta parte de la rueda. Perfecto. Entonces, ven acá mi cursor, ¿cierto? El Copilot, como les menciono, Copilot, pues la herramienta de inteligencia artificial generativa, para Microsoft 365, que es esta parte de Modern Work sobre la cual me voy a enfocar en este espacio, es cómo Microsoft 365 se integra en aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneNote, Teams y demás. ¿Qué pasa acá? Para esto,
necesito una licencia. Si yo quiero utilizar, Diego, es que yo quisiera, que fue una de las primeras, creo que fue la primera pregunta que me hicieron en la sesión. Diego, yo tengo empresa estándar, empresa básico, empresa premium, EU, E3, perdón, y quisiera tener Copilot integrado en esto. Claro, usted necesitaría tener una licencia, más o menos igual al esquema de licenciamiento del Microsoft 365, es decir, una licencia por usuario. Si usted quiere tener Copilot en todos sus usuarios y son 50 usuarios, necesitaría adquirir 50 licencias de Copilot para Microsoft 365. Entonces, eso es algo muy importante. Cada usuario que desee utilizar Copilot necesitaría tener la licencia. Diego, lo que pasa es que yo la quisiera utilizar en el navegador. Pues existe la extensión de Copilot para Edge y en este caso para Bing para poder tener todos los temas de que ustedes puedan crear una imagen, para tener un chat de generación, como lo sería en este caso con Copilot, etcétera. Esto sería otro escenario de uso de Copilot. No, Diego, lo que pasa es que nosotros tenemos un CRM, ¿cierto? Tenemos una solución que adquirimos por medio de KCP y en este caso yo tengo la necesidad de poder tener un asistente de Copilot a nivel de mi módulo financiero en mi herramienta de CRM. Entonces, ustedes necesitan una licencia de Copilot que se integra para Dynamics 365. Es otra licencia, otro servicio completamente diferente al de Modern Work, al del navegador, al del sistema operativo. Lo mismo hacía el desarrollo de código bajo por medio de la Power Platform. Son licencias o son aplicaciones diferentes en las que se integra Copilot. Entonces, vamos a hacer la demostración en este tiempo que nos queda sobre qué haría Copilot, cuáles son las capacidades de productividad, hablar también un poco de los escenarios de implementación de Copilot para que lo tengamos muy claro. Entonces, resulta que nosotros en muchas ocasiones estamos frente a analizar documentos, crear documentos. Hay un síndrome o hay algo que se conoce como el síndrome de la hoja en blanco. Y no es como la hoja en blanco, si hay personas acá de Colombia sabrán que les hablo de pronto no de la canción de Vallenato específicamente, sino cuando hablo de la hoja en blanco es como que yo tengo que hacer alguna actividad, crear algún documento, una idea, y a veces uno dice, tengo tantas ideas que poderlas estructurar o canalizar, entonces digo, como empecemos por acá, no, pero si más bien le hacemos por este lado, y si tenemos en cuenta esto, entonces uno tiene que empezar a hacer un mapeo, una limpieza mental de decir, esto lo vamos a estructurar así, así, perfecto. O por el contrario, digo, oiga, no sé por dónde empezar, o sea, esto que me pidieron, que me solicitaron, no tengo ni idea por dónde empezar. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos justamente del síndrome de la hoja en blanco. Y eso pasa justamente también por eso que les menciono de pronto de las sobrecargas, de tanto tiempo que estamos teniendo nosotros, reuniones, actividades, tareas, etcétera. Y pues de pronto pasamos por alto todas estas cosas. Resulta que Copilot, ustedes lo ven. ¿Yo en qué herramienta me encuentro? En Word. ¿Hace cuánto conocen ustedes Word? ¿Desde hace cuántos años están utilizando Word? Listo, perfecto, vale, bien. Entonces, miren, yo estoy en Word, ¿sí? Hay algo que pasa mucho para nosotros y es, venga, voy a traer un escenario específico. Obviamente lo voy a mencionar para un rol específico, pero puede que sea a cualquiera de ustedes. Algo que tengo que hacer yo, soy del área de compras, es analizar eh, oferentes, ¿sí? Unas ofertas que me van a enviar y yo como persona del área de compras tengo que analizar todos los detalles, las distintas opciones y decir, la mejor opción para mí como empresa o para nosotros como empresa es el proveedor X, porque el proveedor X nos da A, B, C, D, E en tiempos uno 2 3 lo que sea que yo tenga que analizar. Entonces, normalmente en un escenario licitatorio o lo que sea que pueda ocurrir a nivel de una empresa en las áreas de compras o relaciones con proveedores, como ustedes lo quieran llamar. ¿Qué voy a analizar? Acá documentos. Entonces le voy a decir aquí a Copilot, ayúdame a analizar los, los siguientes contratos y ayúdame a tomar la mejor decisión de compra basado en tiempos, flexibilidad, eh, pagos, entrega, no sé, cantidades, etcétera, ¿sí? Algo que yo tengo que analizar. Le voy a dar un contexto. Entonces resulta que lo que yo estoy haciendo en este momento es un prompt. Un prompt es una indicación, una instrucción. Lo voy a traer a una analogía. Llegaron ustedes a un restaurante, llegaron al restaurante y le dijeron al mesero, camarero, al garzón, como lo quieran llamar, me podría traer el almuerzo y la persona va, se demora un poco, 10 minutos después y les lleva el almuerzo. Se le dice, qué pena, lo que pasa es que yo no como carne, yo soy vegetariano. Pues, ¿qué pasa? Usted en algún momento le dio el nivel de indicación suficiente para decirle a él que quería el almuerzo, pero que no quería carne o lo que sea.
Entonces yo no le di una instrucción suficientemente clara. ¿A qué voy con esto? En el modelo existe o la comunicación entre las inteligencias artificiales y nosotros existen algo que se llaman los esquemas de prompt. Es decir, hay un esquema que se conoce como esquema TAO, que es tarea, acción y objetivo. Yo le voy a dar una tarea, ¿cierto? Tengo tal tarea, le estoy dando un contexto. ¿Qué es lo que quiero que haga y cuál es el objetivo? Entonces yo le podría decir acá, yo le estoy diciendo, ayúdame a analizar los siguientes contratos y ayúdame a tomar la mejor decisión de compra basada en tiempos, flexibilidad y demás. Soy la persona del área de compras y relación de proveedores. Analiza las ofertas, como un experto financiero y de compras. Le voy a dar referencia a los documentos, entonces escribo o pongo el slash y acá vamos a usar el documento sobre el cual yo quiero tener esa respuesta y acá es este supplier, segundo. Entonces voy a referenciar los documentos sobre los cuales yo quiero que le haga un análisis. Extensión de los documentos, documentos de Word o documentos de PDF, por ejemplo, en este caso, ejemplo que voy a usar, pueden ser 3 páginas, 4 páginas, solamente, ojo, no quiere decir que ese sea el tope máximo sobre el cual Copilot va a hacer un análisis, solamente es la realidad de lo que él estaría haciendo. Son ofertas de clientes, los cuales él va a analizar y va a ayudarme a tomar la mejor decisión basado en qué, en la información que yo le estoy poniendo. Entonces, quiero analizar 3 contratos, Contoso, White World y Tailwind Trader. Son los contratos que yo quiero analizar y demás. Entonces, me va a ayudar a tomar la mejor decisión sobre el análisis de proveedores. Le estoy diciendo, perfecto, lo va a hacer. Entonces me dicen, oye, ayúdame a generar un informe sobre los análisis de proveedores teniendo en cuenta tal y tal cosa. Entonces yo le digo a Copilot, ayúdame a hacer el análisis sobre los contratos de proveedores. Entonces Copilot empieza a crear esto. Entonces me dice, con todo su supplier agreement, en términos de pago, 2% si se paga dentro de los 10 días, recargo de mora por 1,5% mensual, términos de expiración y renovación, las cantidades por pedido, términos de precio y ajustes. Listo. Entonces acá él me está diciendo el análisis de todos y cada uno de los contratos que está haciendo. Obviamente, acá algo muy importante, yo debería leer todo, ¿cierto? ¿Cuáles son los análisis que él hizo? Solamente que yo en esta demostración voy a ir al punto conciso que me interesa a mí, que es saber cuál es la mejor conclusión, la mejor opción en los términos que yo le puse o le expresé a Copilot en mi prompt, en la comunicación que quiero. Entonces me dice, basado en los análisis de tiempo, flexibilidad, condiciones de pago, montos de pedido y precios, la recomendación para la mejor decisión de compra sería: uno, Tailwind Traders si se busca un descuento significativo por pago anticipado y un periodo de pago más largo. Wide World Importers si se prefiere no tener un límite máximo en los pedidos y un precio fijo predecible. Contoso si se valora la renovación automática con términos más flexibles y equilibrio entre costos y gestión de inventario. Considerando la estabilidad a largo plazo y las mejores condiciones de pago, Tailwind Traders parece ser la opción más sólida, especialmente si se puede aprovechar descuento por pago anticipado. Esto fue el resultado que me hizo Copilot. Analizó 3 contratos de Word, más o menos la extensión de cada contrato es de 2 páginas, 2 páginas y media, con todas unas tablas donde está la información y demás, y me está haciendo un análisis bastante rápido. Y yo tomo una decisión basado justamente en estos análisis que hace Copilot dentro de la creación. Le podría decir a Copilot, acá precisamente soy del área de recursos humanos, otro requerimiento, otro perfil. Ayúdame a generar una oferta de empleo sobre tal perfil, con tal experiencia, y Copilot lo va a crear. Esto lo va a hacer, le podría hacer escenarios de referencia sobre documentos y demás. Esto lo hace Copilot. Por ejemplo, algo que tenemos acá durante la sesión. Bueno, algo que es muy importante es, miren, por ejemplo, hay algo acá bastante importante y es, yo estoy dentro de la sesión, yo tengo Copilot y esto me da pie para darles la siguiente aclaración. Resulta que Diego tiene Copilot, Diego es @Microsoft, ¿cierto? Pero resulta que el que creó la sesión fue el equipo de KCP, ¿cierto? En este caso fue Juliana. Entonces, analogía. Diego vive en el apartamento 101 y su mamá vive en el apartamento 102 de la misma torre. Existe una relación entre los dos, claro, una relación que ella es mi mamá, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Diego viva en el apartamento 101 le da derecho a su mamá que vive en el apartamento 102 a entrar en cualquier momento a su apartamento. No, hay algo que se llama privacidad y espacios, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta en esta analogía? Diego tiene licencia de Copilot, es decir, tiene la relación entre, digamos, como en el ejemplo que les estaba planteando hace un momento. Por Diego tener Copilot y ahora, digamos, Diego es de Microsoft, Diego podría ingresar al tenant, al apartamento de Juliana, que es KCP,
y sacar el informe de la reunión, el resumen de todo esto, la respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque hay un principio de privacidad en la información y de seguridad, que por más de que usted tenga la licencia, si alguien que citó la reunión no es de su organización, usted no va a poder visualizar esto. Yo tengo el icono de Copilot, fíjense ustedes acá el Copilot dentro del Teams, lo tengo, pero dice Copilot no está disponible para esta reunión debido a las opciones elegidas por el organizador. Es decir, igual se encuentra fuera de mi organización, yo no puedo generar un resumen dentro de esto, pero sí que puedo hacer, podría venir aquí al Teams y yo podría venir aquí y generar en el chat una interacción y una comunicación sobre Copilot. Entonces le voy a decir a Copilot, ayúdame a, no sé, ¿qué le podría decir? Copilot dentro de Teams. Entonces, muéstrame, no sé, cómo es mi calendario. No, entonces ayúdame a preparar para la reunión de mañana con Laura Ramos. Entonces le voy a decir con Laura Ramos, por ejemplo. Entonces le estoy diciendo a Copilot que me ayuda a preparar para la reunión que tengo mañana con Laura Ramos. Entonces vamos a ver qué hace Copilot, cómo me muestra de pronto cuáles van a ser los temas que se van a tocar en la reunión. Entonces me está diciendo correo, me está mostrando, mire, usted mañana tiene una reunión con Laura y la reunión estará relacionada con el apoyo a un partner, sobre un evento. Hay documentos sobre evaluación trimestral a nivel de la TAM, mensajes recientes, correo electrónico. Entonces estos son los puntos que yo podría ayudarle. Entonces, perfecto, ayúdame a preparar los puntos críticos para tal tema y Copilot me va a empezar a generar esos espacios de relación. Por ejemplo, en un espacio de reunión, ¿cierto? Entonces yo quisiera ver acá qué fue lo que se dijo en una reunión, qué fue lo que se mencionó posterior a la sesión. Entonces, yo estaba en una sesión y acá Copilot me empieza a mostrar qué fue lo que se dijo, qué fue lo que se mencionó, cuáles son los análisis de datos, todo lo relacionado a el chat o a el espacio de reunión y conversación que se tuvo. Estas capacidades las tengo yo dentro de Copilot. ¿Cuáles son las herramientas de no solamente generar el resumen de una reunión, sino los espacios en los cuales se mencionó mi nombre? Los espacios en los que Copilot dijo tal cosa. Todo esto yo lo tengo a nivel de la integración con Microsoft Teams. ¿Sí? Ahora, a nivel del correo electrónico, podría venir yo aquí a Copilot y decirle a Copilot algo que pasa, incidencia, y así como dicen, acompáñenme a ver esta triste historia. Un amigo, la empresa de un amigo, resulta que había en su fuerza de colaboradores, tenía las personas del área de contabilidad, pero específicamente tenía una persona que tenía que estar pendiente de ciertas labores, pues a nivel contable y demás. Resulta que esta persona le pasaba lo que hablábamos hace un momento de los datos del mercado laboral. Esta persona tenía más o menos 6 reuniones, 5 reuniones en el día a día, era muy multitasking, tenía muchas cosas, recibía muchos correos. Resulta que en una época, y las personas que son de Colombia no me dejan mentir, eh, esta persona recibía comunicaciones por parte de la DIAN. Todos sabemos a lo que se dedica la DIAN y demás. Resulta que esta persona recibía comunicaciones donde la estaban invitando, se estaban citando a la empresa a evaluar o a revisar un tema justamente de su declaración, etcétera. Esta persona no dio respuesta a las comunicaciones en los tiempos establecidos. Lo que se dieron cuenta fue cuando les generaron como, llamémoslo de alguna forma, creo que fue un embargo a una cuenta de la empresa justamente por un tema de un error que hubo en su declaración o lo que haya sido, que no recuerdo exactamente qué fue. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el escenario acá? Esta persona tenía una sobrecarga de trabajo, ¿sí? Tenía muchos mensajes sin leer. Entonces, hay mensajes. Yo les podría preguntar en el chat, ¿cuántos correos reciben ustedes en el día a día? No sé, 50, 60, 20, 40. Resulta que pues, esta persona no se dio cuenta de los correos que tenía y pasó por alto algunas comunicaciones. Entonces resulta que llegó la sanción, etcétera. Yo le podría decir a Copilot que me ayudara a revisar los correos sin leer de mi bandeja y quiero que me muestre cuáles son críticos o requieren de mi seguimiento o atención inmediata. Y le voy a decir que se base en oportunidades de negocio, no sé, proyectos, eventos y demás. Entonces le estoy diciendo, yo voy a revisar los correos sin leer de mi bandeja de entrada, muéstrame cuáles son críticos o requieren de mi seguimiento o atención inmediata. Estoy dando especificaciones sobre oportunidades de negocio, eventos o creo que proyectos. Me está diciendo acá eventos presenciales de seguridad de Juan González, capacitación de Copilot, mensajes. Acá hay
alineación con otro cliente, bla, 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 me está mostrando oportunidades de negocio, no se encontraron correos sin leer relacionados con oportunidades de negocio. Si necesitas más detalles sobre algunos de estos correos o cualquier otra cosa, no dudes en decírmelo. Gracias, Copilot. Entonces, hay correos de oportunidades de negocio que no he visto, vamos a ver. Entonces él me va a decir, sí, está este correo o no, no hay nada, ya los correos de negocio, ya los leo. Entonces me dice, un correo sin leer, oportunidades de negocio de Elena Cepeda, bla, 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 listo, perfecto. Entonces, muchas gracias. Si se dan cuenta, yo tengo una interacción con Copilot, le estoy dando unas indicaciones, entonces le estoy diciendo, ¿puedes resumir el correo de Elena? Que es el correo de la oportunidad de negocio que encontró. Entonces me va a decir, sí, es un evento sobre oportunidades y capacitaciones de tal cosa, en fin, ¿cierto? Ah, perfecto, muchas gracias. Hay fechas específicas para los laboratorios, son unos eventos de oportunidades para clientes y demás. Entonces, son los eventos que ocurrieron y que ocurrirán. Entonces, sí, perfecto. Estos son los bootcamps que hay, etcétera. Perfecto, muchas gracias. Esto lo hago yo dentro de Copilot y fácilmente de pasar de leer, no sé, 7, 10, 15 correos que no tenía sin leer específicamente sobre un tema, ya lo pudo resumir y me está mostrando información detallada sobre esto. Esto es lo que haría Copilot a nivel de Word. O créame una respuesta automatizada por esto, ten en cuenta tal otra cosa. Algo aquí muy importante es cómo, por ejemplo, podemos utilizar Copilot para los análisis de datos. Entonces yo tengo Copilot en Excel. Lo mismo, el agente de Copilot lo tengo en Excel y le quisiera decir a Copilot, tengo acá una información sobre unas campañas de marketing. Quisiera decirle a Copilot, ayúdame creando una tabla donde se analicen los datos y se muestren los resultados por cada campaña de marketing, por ejemplo. Entonces le voy a decir acá, vamos a ver si lo hace, si lo muestra. Recuerden, el modelo de comunicación es la instrucción, como cuando ustedes se suben a un carro, a un taxi, a un servicio público, y se sientan. Y el Señor les dice, ¿hacia dónde nos vamos? No, no sé hacia dónde nos vamos, pero pues lléveme hacia donde usted vaya a ir. Entonces él le va a decir, ¿cómo quiere que yo lo lleve si no tengo una instrucción clara de hacia dónde vamos a llegar? Lo mismo sucede con el esquema de prompt. Si yo no soy lo suficientemente claro con la comunicación, probablemente el resultado que él me va a mostrar no va a ser lo suficientemente, pues, lo que yo espere, ¿sí? Ah, señor, ¿cómo me trajo el centro de la ciudad? Pues usted nunca me dijo. Entonces acá yo le estoy diciendo, ayúdame creando una tabla donde se analicen los datos y se muestren los resultados por campaign type. Entonces me dice, analicé y estos son los resultados, ¿cierto? Entonces quisiera agregar una nueva pestaña, agregó la tabla, ¿cierto? Por tipo de campaña. Le podría decir perfectamente, ayúdame a hacer un análisis más profundo utilizando Excel, perdón, Python, que eso es algo muy importante y es que, por ejemplo, en este caso, en Excel yo podría generar, utilizando Python, para generar análisis profundo de información sobre ciertos datos específicos para tener esto. Entonces yo acá podría decir, oiga, ya estoy llevando los análisis de datos incluso para generar profundidad en los análisis de datos por medio de Python, que es lo que normalmente harían los data science y demás. Lo estoy haciendo con Copilot directamente dentro de Excel, lo puede hacer. Entonces, mire, en este caso yo le pude haber dicho, ayúdame a generar un análisis profundo en Python utilizando ciertas variables o ciertos temas de los datos. Y acá me está diciendo, mire, se generó un análisis el cual incluye código de Python generado en este caso, por Copilot, y estos son los datos. Esto fue lo que él me generó de análisis, ¿sí? Podría hacerlo, grafícame, muéstrame una tabla dinámica que haga tal cosa, relaciona, cruza la información en esto, concatena tal información, no sé, todas las múltiples variables que ustedes conocen en Excel las podría generar por medio de instrucciones directamente dentro de Copilot hacia la herramienta de análisis de datos de Microsoft 365 como lo es Excel. Todas esas capacidades las tengo yo dentro de Copilot. Resulta que toda esta magia de Copilot y el acceso a los datos sucede por algo muy importante y es, en este caso, Copilot utiliza un servicio, una tecnología que se llama Microsoft Graph. Microsoft Graph es un API que le da el acceso a la información directa de lo que ustedes tienen en un Drive, en sus sitios de SharePoint, en los correos, en los Teams, en todo. Y esa magia la hace Graph. Es el que busca la información de lo que tienen ustedes dentro de su ecosistema de información. ¿Listo? No sé si quieras irme leyendo algunas preguntas, Juliana. Claro que sí, Diego. Dice, ¿cuál es la capacidad? Nos pregunta David, ¿cuál es la capacidad para analizar archivos? ¿Qué peso soporta? ¿En Excel puedo analizar archivos con macros? Eh, Listo. Entonces, resulta que cuando nosotros hablamos de analizar o gestionar capacidades de análisis de información dentro de herramientas como Excel, digamos que Copilot en estos momentos no tiene un soporte directo sobre macros, pero
digamos que Copilot nos puede ayudar para optimizar la formulación que existe a nivel de las macros o las funciones de Excel, ¿cierto? En este caso es lo que nosotros podríamos hacer. En este caso sería recurrir a los editores como el VBA, el Visual Basic for Applications de Excel, para poder utilizar esas características. A hoy, digamos que no soporta, no tiene un soporte directo dentro de las macros, pero sí podría utilizar el Copilot para ayudar a optimizar las fórmulas o las funciones que están estructuradas dentro de Excel para hacerlo de esa forma. ¿Listo? Acá, bueno, voy a leer la última pregunta y nos dicen que sí puede interactuar con Power Query, Pivot o Automate. Mm, Respondo esa pregunta con listo. Entonces, resulta, me voy a devolver a la rueda. Perdónenme, aquí me devuelvo la rueda. Ustedes dentro de Copilot, ¿cierto? Hablamos de Modern Work, Copilot para Modern Work, y ustedes tienen las capacidades de tener unas integraciones con las aplicaciones de Microsoft 365, Word, Excel, PowerPoint y demás. Si hablamos en este caso de Power BI, el cual integra, por ejemplo, los servicios de Power Query y demás, la respuesta es sí lo tenemos, ¿listo? Tenemos las capacidades para gestionar o poder analizar pues, los modelos de interacción con Power Query, ¿sí? Si tenemos en este caso las capacidades de tener Copilot para Power Query directamente, es decir, poder utilizar las capacidades, la respuesta es sí. Con Power Automate también, pero si nos damos cuenta estaríamos saltando hacia el otro lado del círculo, pues que es donde nosotros tenemos los servicios de visualización o los servicios en este caso de automatización. Entonces la respuesta es sí, pero lo harían otras licencias de Copilot, otros servicios a los cuales integraría Copilot, en los cuales ustedes podrían crear códigos o escenarios de automatizaciones de tareas por medio de la Power Platform, por medio de Power Automate y demás. ¿Listo? No sé si con eso resuelvo la pregunta. Bueno, entonces, vamos a hacerlo y a mostrar de pronto una de las cosas que tenemos nosotros, como les mencionaba con Excel. Ya les mostraba justamente hace un instante, yo tengo unos datos directamente dentro de Copilot, ¿sí? Dentro de Excel, perdón. Importante, tengo Copilot dentro de Excel, es decir, tengo el icono. Si yo voy, por ejemplo, al Excel, al Copilot del Windows y demás, no va a generar la misma interacción con los datos. Esa es la diferencia de tenerlo dentro de Copilot para Microsoft 365. ¿Qué otras ventajas tendríamos nosotros frente a otros modelos de inteligencia artificial? Es la integración nativa que tiene sobre la información y sobre las aplicaciones. Entonces yo tengo ya el permiso, los accesos, porque eso lo hace Microsoft Graph, como les mencionaba hace un momento, y podría generar. Entonces le quisiera decir acá que me muestre los insights de los datos, dependiendo de lo que ustedes quieran ver a nivel de la información. Esto es una campaña de marketing que tiene un budget, que tiene un presupuesto, que tiene unas tablas, sí, datos muy generales. Entonces le quisiera decir acá a Copilot y él me está diciendo en un análisis, le estoy diciendo que me muestre, ¿sí? Acá, cuál es desde la fecha de lanzamiento y demás, cuál ha sido el presupuesto y me ha hecho un análisis de los datos donde muestra justamente la suma del presupuesto y por fecha de lanzamiento. Entonces yo le podría decir acá, agrégalo a una nueva pestaña. Entonces, tal campaña de marketing o la suma del presupuesto y me está empezando a mostrar esta información acá, ¿cierto? Yo podría tener acá los datos y le podría seguir haciendo modelos de interacción. Quiero que me cruces tal información, quiero que me devuelvas tal dato, ¿vale? Quiero que me agregue esto a tal forma visual de la información, que si podría haber otro insight sobre los datos. Entonces, no sé, anteriormente estábamos viendo el tema del presupuesto y demás. Quiero que me muestre otro insight. No sé, en este caso quisiera ver eh, otra, no sé, otra sugerencia sobre los datos y demás. Pues aquí en este caso, vamos a ver que me haga, en este caso, en unas tablas y demás. Entonces, este es otro pivot diferente. Me está generando unas tablas, unas barras, ahora acá sobre el tipo de campaña y sobre el total de usuarios que se tuvo por campaña. Entonces, toda esta información yo la tengo y esto es lo que yo tengo. Esta es mi fuente, mi insumo original o mi insumo de datos, pero acá yo ya estoy viendo la información por tipos de campaña, por sumas de presupuesto, que me empieza a mostrar unos análisis y lo podría analizar desde este punto. Como les mencionaba, poder decirle a Copilot, quisiera verlo. Eh, Otro tipo de información, análisis profundo sobre los datos, en este caso utilizando Python, lo podría utilizar. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta de los temas que hemos visto hasta el momento. Diego, pues hay una pregunta que se repite mucho y es ¿qué pasa con la seguridad de la información? Listo. Esto es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Por qué?
Porque resulta que estos, llamémoslo de alguna forma y lo voy a decir, una de las ventajas que tiene Copilot sobre los otros competidores. Yo sé que probablemente ustedes habrán visto, Diego, yo dentro de esta reunión lo voy a hacer como un caso específico de ejemplo. Diego, yo sumé aquí una inteligencia artificial para que me tomara las notas de la reunión. Perfecto, no pasa nada. Entonces, resulta que es un modelo, es un bot en el cual yo lo sumo a una reunión y le digo, oiga, no voy a poder estar en la reunión, pero usted resúmame. Perfecto, es un bot diferente. Ahí puede ser gratuito. Algo muy importante, cuando la información o cuando el producto es gratuito, usted o su información son el producto. Eso es algo muy importante cuando sucede esto que de pronto me dice, Diego, pero es que esto mismo lo hace tal inteligencia artificial y es gratuito y demás. Entonces, ahí es donde nosotros debemos recurrir justamente a la privacidad de la información. ¿Qué pasa? Esto que está haciendo Copilot es acceder a la información que ustedes ya tienen dentro de su organización, es decir, esa información ya la tiene. ¿Qué está haciendo Copilot? Es buscar los datos. Y aquí hay algo demasiado importante. Hay un concepto que en Microsoft denominamos que se llama el AI Ready o el estar listos para la inteligencia artificial. Cuando hablamos del AI Ready, hacemos referencia a esa necesidad que tienen ustedes de poder acceder a la información, o más bien no necesidad, sino la necesidad de que ustedes como organización se encuentren seguros, es decir, seguros de cara a, oiga, estamos preparados nosotros para proteger la información de nuestra organización de a cualquier ciberataque. Oiga, ¿cómo está nuestra protección de identidades? Nosotros tenemos los sistemas para proteger a nuestros usuarios de los ataques de identidad y demás. Entonces, lo más importante cuando vamos a dar el paso hacia la inteligencia artificial es la seguridad. Preparar nuestra organización, porque ¿qué está haciendo Copilot? Copilot está accediendo a la información y a los datos de su organización. Lo hace de manera intuitiva, como lo haría cualquier inteligencia artificial. Copilot y Microsoft es de los fabricantes que firmaron el uso de la inteligencia artificial responsable. Y uno de los 6 pilares dentro de lo que tenemos a nivel de ese uso de responsabilidad y demás es la privacidad, la seguridad y la gobernanza de los datos. La información es suya, suya como organización. Claro, Copilot accede a ellos, pero lo hace en el permiso que usted le da justamente a Copilot. Si usted lo hace por medio de otras inteligencias artificiales, tenga en cuenta los acuerdos de privacidad que existen en esos otros modelos de inteligencia artificial que están accediendo. Es gratis, Copilot vale X cantidad de dinero, mientras que este otro modelo, pues es gratis. Entonces, pensemos en la integración nativa que tiene sobre ya la información que usted tiene dentro de su tenant, porque existe dentro de Microsoft 365. Lo que está haciendo Copilot es por medio de Microsoft Graph optimizar y generar unos escenarios de comunicación entre sus datos para generar respuestas hacia la generación de los prompts que usted quiere establecer con eso. Entonces, eso es algo muy importante. Recuerden, Microsoft tiene 6 principios fundamentales de la IA responsable y sobre los cuales destaco para responder la pregunta son la privacidad, la seguridad y la gobernanza. ¿Listo? Entre la transparencia y demás, ¿vale? Les voy a contar algo que me pasa a mí. Resulta que gran parte del contenido que llega a mí, o que digamos digo, llega, como que yo busco para hablar de ciertos temas como, pues yo me encargo de los temas en clientes relacionados a seguridad, hacia Modern Work, es decir, todo lo relacionado a Microsoft 365 y a Copilot. Entonces, muchos de los insumos que yo consumo, la mayoría, casi que el 85% de la información que Microsoft Corp baja es en inglés, en efecto. Pero resulta que en muchas ocasiones las reuniones son con clientes pues de Latinoamérica, pues de Américas y pues hablamos ese español. A mí personalmente me gusta, si yo estoy hablando español, pues mostrar la información en el idioma que se está hablando. Obvio, a veces hay imágenes que no puedo traducir porque ya es una imagen como tal, pero por lo menos que los textos principales de una presentación estén en español. A mí no me gusta, si yo estoy hablando en español, que la presentación esté en inglés. No sé, no me gusta. Es más una forma mía de mostrar la información. Resulta que eh, tengo, por ejemplo, veamos esto. Tengo una presentación. Esta es una presentación sobre transferencias de ciertos temas y la presentación yo la tengo en italiano. Entonces, request de transferir, bueno, solicitud de transferencia, la introducción, el cliente va a transferir la licencia, aquí hay unos términos y facturaciones, el cliente, el partner al cual se le va a hacer la transferencia, cómo se hace. Entonces, este contenido está en italiano. ¿Qué hacía yo antes? Me sentaba y empezaba a hacer la transferencia, la traducción así, venía review y le decía translate. Translate, abría aquí el translate y le decía, ok, seleccione el idioma, entonces él me está diciendo, entonces yo le decía de italiano y quiero que lo traduzca a español. Entonces, transferencia de licencias nuevas, suscripciones, bla, bla, bla. Entonces le voy a decir insertar. Venía aquí y lo mismo, selección. ¿Por qué? Porque yo le podría decir traducir, pero acá él me va a empezar a, fíjense ustedes, le digo,
insertar. Entonces, miren que cambió completamente el formato. ¿Se dan cuenta? Cambió el formato completamente del texto. Entonces, con Copilot, simplemente yo acá le digo a Copilot, oiga, ¿sabe que quisiera que usted me ayudara a traducir este documento? Le voy a decir a Copilot, traduce este documento a español. Esto, pues, es bastante útil, por lo menos desde mi perspectiva, para mí es bastante útil. Yo le diría, tradúzcalo a español, lo traduce y tradujo toda la presentación. ¿Sí? Mantiene el formato, solicitud de traslado, introducción, bla, bla, bla. Claramente de pronto hay algunas cositas que él cambia a nivel de formato, pero se mantiene el mismo formato. ¿Sí? Entonces, esto lo hace Copilot y lo hace desde ese punto de traducción. O el otro punto, yo estoy en una presentación y a mí me dicen, oh, no sé, tengo un documento. Y una de las cosas que me dicen es, oiga, Diego, tenemos una presentación, pero entonces resulta que mi insumo base es un archivo, no sé, de Word, un PDF. Me dicen, vuelvan a una presentación o preséntenoslo en una reunión donde tal cosa. Y uno dice, como, ¿cuánto tiempo en su experiencia, les pregunto, cuánto tiempo en su experiencia les tardaría volver una presentación, un documento de Word, volverlo una presentación? Más o menos, ¿cuánto creen ustedes que se va a demorar? Un documento, les voy a decir, en su experiencia, documento de 10 páginas, un Word de 10 páginas o 10 hojas, pues. ¿Cuánto se tardarían ustedes, David, más o menos? David Bien, Santamaría nos dice un día. un día, Alejandro nos Alejandro, dice una una hora. hora. David no le tiene fe a Copilot. No, lo digo en el día a día normal, con Copilot, Diego Fernando, mi tocayo, yo también llamo Ah, ok. Diego Fernando, dice Sin 45 Copilot. minutos sin Copilot. Hace traducción sobre documentos PDF y o imágenes, ya les muestro el ley. Entonces, él la traducción la hace sobre el texto, ¿listo? Dice una hora sin Copilot, dice Giovanna. Listo, les voy a mostrar cómo lo haría con Copilot. Entonces, quiero decirle que me cree una presentación a partir de un documento existente. Y el documento existente, mire, Copilot para Microsoft 365, implementación rápida. Entonces, él empieza, le estoy dando la referencia del archivo. Daniel dice bien hecha en un día. Sí, es que depende. ¿Por qué? Porque un documento es sacar, y yo lo quiero dar una presentación, ideas principales, que no sea mucho texto, imágenes, literalmente, o sea, por lo menos yo digo, en mi experiencia, así, en el mejor de los escenarios, por lo menos 2 horas y media haciendo, volver un documento de 10 páginas, volver una presentación donde saque ideas principales, donde haga esto, lo hace Copilot. Lo haría yo más o menos en 2 horas. 2 horas y media, o puede ser más, dependiendo de qué tan extenso puede ser el texto. Es que son muchas variables, pero una generalidad puede ser eso. Entonces, este documento que se llama Copilot, ¿cómo se llamaba el documento que usé? Es que se los quiero mostrar para que lo vean. Implementación Copilot. Sí. Ya les busco el documento porque quiero que lo vean. Entonces, acá Copilot me está generando los slides. Listo. Les voy a ir mostrando mientras va generando Copilot el resultado de lo que quiero que, pues, que ustedes vean. Ah, miren, es este, Copilot para Microsoft 365. Tiene más o menos 8 páginas. Lo que pasa es que esto es más como un formulario. Entonces, ¿cuál es el perfil de licencia actual de Copilot para usuarios de Microsoft 365? Son preguntas, ¿listo? Pero entonces, asumiendo esto, miren, ya Copilot lo generó. Cuestionario previo a la implementación rápida de Microsoft 365, puntos clave, lista de control requisitos, licencias base, aplicaciones. Lo hizo, perfil de licencia Copilot actual, nombre, miren, lo hizo. ¿Cuánto se demoró? Más o menos un minuto mientras yo iba hablando, Copilot iba generando los slides que se querían mostrar, preguntas, comprensión del uso de Copilot. Listo, ya estuvo. Entonces, volvió esto, unos slides y lo hizo en cuestión rápida, generó imágenes relacionado al contenido que se iba mencionando en las diapositivas, lo iba mostrando y lo hizo Copilot rápidamente. Entonces, realmente hay muchísimo potencial. Copilot es una herramienta bastante robusta. La recomendación es no le tengamos miedo a la inteligencia artificial, por el contrario, volvámoslo una herramienta muy fuerte para nosotros, en la cual nos ayuda a optimizar, reducir esfuerzos y realmente nosotros poder delegar muchas tareas dentro de lo que podría ser la inteligencia artificial. Entonces, pues nada, de mi lado sería todo eso por el día de hoy. No sé si alguien quiera, Juliana, quieras agregar algo antes de finalizar. Muchas gracias, Diego. No, muy importante pues todo lo que nos contaste el día de hoy. En el chat hay varias preguntas. Nosotros les vamos a enviar un link para registrar la asistencia y de forma personalizada pues vamos a ir dando toda la asesoría que las personas necesiten. Sobre las licencias de Copilot, Álvaro nos va a acompañar para contarles cómo pueden adquirir las licencias y qué ofertas tenemos por este evento. Entonces, te doy la palabra, Álvaro. No nos vamos a demorar mucho. Y muchas gracias, Diego, por compartir toda la información. Adelante, Álvaro. Gracias.
Soy Álvaro del área técnica licenciamiento de KCP Dynamics. En este momento ya conocemos las capacidades de Microsoft Copilot para integrarse con la suite de Microsoft 365. El cambio está sucediendo y es el momento para dar un paso en la utilización de nuevas tecnologías. ¿Estás preparado para adaptar Copilot? Si están interesados en integrar Copilot, comuníquese con nosotros y recibirán una hora de asesoría sin costo para evaluar su preparación de adopción con la inteligencia artificial de Copilot. Vive la experiencia de Microsoft 365 Copilot con esta promoción. Hasta el 1 de abril de 2025, para 10 licencias o más. De esta forma aplicarán al descuento del 15%. Recordemos los detalles de la promoción. Aplica solo para suscripciones nuevas, cantidad mínima de 10 licencias y hasta un máximo de 300, descuento del 15%, asesoría sin costo de una hora, válido hasta el 1 de abril de 2025. Comunícate con el área comercial, agenda un espacio y podrás obtener un beneficio adicional. Con el código QR que está en pantalla, podrán realizar el agendamiento directo con cada uno de nuestros agentes comerciales. Si quieren, pueden tomarle un pantallazo o aprovechar y escanear el código QR. Ahora bien, si aún no tienen un plan de Microsoft 365, los invitamos a que aprovechen esta promoción en el plan Microsoft 365 E3 y E5, con descuento del 15%. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Repasemos los detalles. Esta promoción solo aplica para suscripciones nuevas. Aquí no hay una cantidad mínima. El descuento aplica desde una licencia y hasta 2.000 licencias. El plan que adquieran tiene que ser a término anual, es decir, el precio se mantendrá durante todo el año y ustedes deciden si pagan mes a mes o si lo realizan en un solo pago. Esta promoción va hasta el 30 de junio de 2025, así que aprovechenla. Igualmente, si están interesados en otro plan de Microsoft 365, pueden escribirnos y conocer lo que podemos ofrecerles. Nosotros estaremos encantados de atenderlos e impulsar su negocio hasta las nubes. Y recuerden que la inteligencia artificial ya se ha adaptado a nuestras necesidades. Ahora el reto no es cómo entenderla, sino qué tan rápido la aprovechamos. Juliana. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Queremos agradecerles por este espacio. No, este es el primer evento que realizamos este año. Esperamos seguir invitándolos y contando con su asistencia a próximos webinars. Como les decíamos, el tiempo se nos agotó. Sin embargo, estamos tomando nota de sus preguntas. Sé que muchas personas están preguntando por los precios. Aquí les dejamos un código QR donde pueden escanear su asistencia. Ahí van a tener un espacio para que nos redacten su pregunta y nosotros desde el área comercial nos estaremos dirigiendo a ustedes para dar esa asesoría personalizada y informándoles cómo pueden adquirir nuestras licencias de Copilot. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Diego, gracias a Álvaro, gracias al equipo Microsoft y KCP por haber hecho posible este evento. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Gracias a todos, gracias Juliana, que estén bien, buen día.